Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie Cree en el regalo. ¿Cuál es ese regalo que Dios nos ha dado? Nuestro Señor Jesucristo. El mejor regalo. Dios no se equivocó en darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos es a Jesús. Por eso, hermano, voy a pedirle que vaya al Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Vamos a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 2, en el versículo 14. Amén. Amén. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 2, versículo 14 nos dice: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. El título de la serie o el tema es Cree en el regalo. Creer en Cristo Jesús. Pero creer en Cristo Jesús también es seguir a Jesús. Seguir al Mesías. El tema de esta mañana es creer, es seguir a Jesús, el Mesías. Jesús estableció una relación de maestro y discípulo con aquellos que Él llamó. Para la época en que se desarrolla el ministerio de Cristo Jesús, era una relación de maestro y discípulo muy profunda. No es como ahora entre la relación que existe entre un maestro y su alumno, porque un alumno va y escucha y si quiere pone atención y si no, no lo hace. Pero en cambio, cuando hablamos de una relación entre un maestro y un discípulo, hablamos de un conocimiento más profundo de parte del discípulo de lo que es su maestro, de la enseñanza. En el mundo secular tenemos ejemplos de, por ejemplo, si usted conoce un poco de la historia de la filosofía griega, se va a dar cuenta que ahí hay filósofos que tuvieron sus discípulos, así se le conoce en esa área de conocimiento, que hubo una relación entre ellos y ellos tomaron sus temas, pero los discípulos continuaron investigando más acerca de esos temas hasta desarrollar alguna doctrina o filosofía. Pues en el caso de Jesús, Él tomó a ciertas personas para que lo conocieran a Él, para tener una relación con ellos, para enseñarles, porque ellos debían de ser, hermanos, aquellos que iban a continuar dando a conocer el mensaje el cual Él traía. Nosotros, hermanos, conocemos que en este tiempo acerca de un seguidor. Y si hablamos de seguir a Jesús, ¿qué es lo que queremos decir nosotros cuando decimos que somos seguidores de Jesús, que somos discípulos de Jesús? ¿Qué es realmente seguir a Jesús? Pues seguir a Jesús es aprender acerca de Él, es conocerle a Él. Quiero que vaya al Evangelio de Juan para que veamos, hermanos, unos ejemplos que la palabra del Señor nos da en Juan capítulo 1. Ahí, hermanos, encontramos acerca de alguien que vino un poco antes que Jesús, que también tuvo sus discípulos.
gente que creyó en el mensaje que él estaba predicando, lo que él estaba diciendo, y esta gente se sintió impactada por lo que aquel hombre estaba enseñando, y nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el versículo 35 del capítulo 1, que dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan dice, tenía discípulos, tenía personas que creían en aquel mensaje que Juan estaba predicando y que también se habían decidido seguirlo a él, andar con él, cuidar de él, protegerlo a él, recibir la enseñanza que él daba. Pero, hermanos, cuando llegó el momento en que los fariseos, los religiosos, van donde Juan a preguntarle acerca de quién era él, dice la palabra del Señor que Juan testificó, que él no negó y dijo: yo no soy el Mesías. Yo no soy aquel que ustedes están esperando. Juan tenía bien en claro cuál era el propósito, el plan que Dios había establecido para su vida. Él conocía el papel que él iba a desempeñar en el plan de Dios para la salvación del mundo. Y es por eso que él dice: yo no soy. Y sus discípulos escucharon a Juan decir que él no era el Mesías. Pero dice la palabra del Señor que otra vez, estando dos de sus discípulos con él, Juan ve venir a Jesús. Y cuando ve a Jesús, dice que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Por supuesto, hermano, cuando leemos la palabra del Señor, la leemos de una manera quizás fría. No le damos la entonación que debería de tener. No nos imaginamos la manera en cómo Juan hablaba de Jesús. Hablaba de las maravillas de Jesús. Pero vemos el impacto que tuvo en sus discípulos. Dice que cuando aquellos escucharon a Juan decir esto, dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Vemos, hermano, que aquella palabra que da Juan produjo un impacto en el corazón de sus discípulos. Por supuesto, hermano, alguien podrá decir: bueno, Juan habla de Jesús, pero se le van 2 de sus discípulos. Pierde 2 discípulos. Pero, hermano, el propósito de él era ganar discípulos para Jesús. Indicaba Juan a quién ellos debían de seguir. Es por eso, hermanos, que nosotros cuando predicamos la palabra del Señor no estamos haciendo discípulos para nosotros. No estamos haciendo seguidores de una iglesia, de una religión. Estamos haciendo seguidores de Jesús, para que le conozcan a Él, para que le adoren a Él, para que glorifiquen su nombre. No hay celo en Juan acerca de Jesús. No lo hay, sino que él dice: he aquí el Cordero de Dios. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, la persona viene y comienza con una firmeza a seguir a Jesús. ¿Se alegra usted cuando sucede eso en la vida de una persona que usted ha evangelizado? Todos sentimos el gozo. Pues el mismo gozo, Juan dijo: bueno, es a él a quien ustedes deben de seguir. Porque en una ocasión dice la palabra del Señor que vinieron unos de sus discípulos y hubo una discusión entre ellos acerca de lo que Jesús hacía. Y los discípulos de Juan se sienten confundidos y le preguntan: mira, Juan, pero aquel que tú dijiste que diste testimonio, todos van con él. Pero Juan no dice: bueno, estoy triste porque ahora ya nadie me va a seguir. Él dijo, ahora dice, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido porque lo que yo he venido anunciando, lo que yo he venido predicando, ahora se está manifestando
al pueblo. ¿Qué era lo que Juan el Bautista predicaba? Acerca de la venida del Mesías. Pero ahora la gente se va hacia Jesús, pero no hay un resentimiento en él, sino que Juan dice: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Que el ministerio de Jesús se comience a tener la relevancia que debe de tener. Porque yo, dijo Juan, yo soy la voz, pero Jesús es la palabra. Jesús es el verbo, porque dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan sabía exactamente lo que él era. Nosotros, hermanos, debemos de saber exactamente lo que somos en Cristo Jesús como seguidores de Él. No somos los dueños de la palabra, sino que solo somos instrumentos para dar a conocer la palabra. Pero las almas pertenecen a Cristo Jesús. Ahora dice que aquellos discípulos de Juan siguen a Jesús. Jesús, hermano, no es indiferente cuando aquellos discípulos van tras él. Dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús los ve que iban dos jóvenes, pensemos que sean jóvenes, que iban detrás de él. Lo iban siguiendo. Jesús toma la iniciativa y dice: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? No dice Jesús: ¿a quién buscan? Dice Jesús: ¿qué buscan? ¿Por qué me están siguiendo? La pregunta que cada uno de nosotros debe de hacerse también es la misma. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que queremos de Jesús? Jesús nos pregunta: ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Qué es lo que has venido a buscar? ¿Por qué estás aquí? Jesús les dice: ¿qué buscan? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación para seguirme? Porque debemos de tener la motivación correcta. No es, hermano, porque yo necesito conseguir un trabajo. No es, hermano, porque yo necesito la sanidad. No es, hermano, porque yo tengo un problema en el matrimonio y quiero que el Señor lo arregle. No es esa la motivación que me debe de impulsar a seguir a Jesús. Él quería que ellos tuvieran la motivación correcta. Y la motivación correcta es reconocer que Él es el Salvador del mundo. Que Él es nuestro Salvador. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Estos muchachos le dicen: ¿dónde moras? Es cierto, habían escuchado decir a Juan que él era el Cordero. Pero eso, hermano, solo reflejaba un poco de lo que Jesús era. Pero ellos querían conocerle más. Ellos querían estar con Jesús. Ellos querían saber quién realmente era Jesús. Hay un interés genuino en ellos de querer conocer a aquel de cual Juan había testificado. La misma actitud que debe de haber en cada uno de nosotros. No debemos de conformarnos a lo que los demás dicen. Es necesario que nosotros conozcamos también a Jesús. Gloria al Señor. Alabe el nombre del Señor. Cuando hay esa disposición en nosotros, Jesús no se va a negar. Él les dijo: venid y ved. Vengan y vean. Vengan, porque yo no les rechazo. Yo también quiero estar con ustedes. Dice que aquellos discípulos que estaban con Jesús se quedaron con él aquel día porque era la hora
décima. Estuvieron con él, platicaron con él. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. Pero Jesús los lleva a la intimidad con él, para que los conozcan a él. Y cuando ellos salen de aquel lugar, no nos dice la palabra del Señor qué fue lo que Jesús les dijo, pero salen de ahí, de aquel lugar, no siendo los mismos. Porque para comenzar, nos dice la palabra del Señor, nos revela un detalle importante, que era la hora décima. Aquellos hombres no olvidaron el momento exacto de cuando se unieron a Jesús. ¿Cuántos años han pasado en su vida y usted aún recuerda el momento exacto cuando conoció a Jesús? ¿Lo recuerda usted? Yo lo recuerdo exactamente cuando tuve el encuentro con Jesús. No recuerdo qué predicó el pastor, pero sí recuerdo cuando tomé mi decisión. No dice aquí qué les dijo Jesús, pero sí vemos los efectos que tuvo en ellos la palabra que les dio Jesús. Dice el versículo 40, que Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los discípulos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que halló primero a su hermano. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vemos, hermanos, que aquellos que Juan el Bautista había dicho a estos discípulos que Jesús era el Cordero. Pero cuando salen de esa comunión con el Señor, ellos salen diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios, que Jesús es aquel que ellos estaban esperando, aquel que ellos deseaban conocer. Hermano, las más grandes cosas que nosotros podamos recibir, la revelación más grande que vamos a tener en nuestra vida acerca de quién es Jesús, la vamos a encontrar cuando dediquemos tiempo a pasar en la intimidad con nuestro Señor. Porque va a ser Él, hermano, el que va a abrir su corazón, nos va a abrir el entendimiento para que podamos comprender quién es. Y no nos basemos, Señor, nuestra convicción no la basemos en meros dichos, sino en la palabra del Señor. Ahora dice que decía, hemos hallado al Mesías. Hemos encontrado al que estábamos esperando. ¿A dónde fue? Donde su hermano. Qué difícil es poder predicarle a la familia. Porque la familia son los que lo conocen a uno. Son los que saben lo que uno es. Y es muy difícil el poderles ir a predicar. Muchos hermanos han pasado tiempos y su familia ni siquiera se entera de su decisión. Pero hermano, aunque usted no les hable, con su testimonio ellos deben de darse cuenta que usted ha estado con Jesús. Porque Andrés fue a Simón Pedro y le dijo inmediatamente después de que había estado con Jesús, hemos encontrado el Mesías. Él había estado con Jesús y ahora testifica de que habían estado con el que por tanto tiempo habían estado esperando. Dice que trajo a Pedro. Jesús dice que ve a Pedro y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Jesús, hermano, estaba viendo más allá de lo que Pedro era. Pedro, un inconstante que a veces andaba arriba, a veces andaba abajo. Ahora Jesús le dice, tú eres hijo de Jonás, Simón, tú serás llamado Cefas. Le cambia la identidad a Pedro. ¿Por qué se la cambia? Bueno, porque el nuevo nombre que Dios le da lo identifica con lo que Pedro sería en las manos de Jesús.
Ya no iba a tener aquella inconstancia que tenía cuando estaba sin Jesús. Ahora iba a ser firme. Ahora iba a estar estable. Por eso él mismo dice, vosotros como piedras vivas. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Pedro diciéndole que ahora nosotros, en aquel tiempo, hermano, cuando estábamos en el mundo, cuando nos dejábamos llevar por todo viento de doctrina, pero que ahora por el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor nos da firmeza, nos hace estar estable. ¿Por qué? Porque estamos en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, lo que ahora somos, lo somos por Cristo Jesús. Cuando Andrés habló a Simón acerca de Jesús, él no sabía del impacto que estas palabras iban a tener en Simón. Y tampoco sabía lo que Dios iba a hacer en la vida de Simón. Nosotros, hermanos, quizás vemos una persona común, pero no nos damos cuenta que quizás al que le estamos dando la palabra, esta palabra, sea un evangelista, sea un pastor, sea un misionero. O aunque no lo sean, pero dice que el que gana un alma cubre multitud de pecados. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Dios le da importancia cuando una persona abre su corazón de tal manera que hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque dice, este era muerto, pero ahora vive. Ahora vive. Entonces, hermano, cuando nosotros compartamos la palabra del Señor, no menospreciemos a aquel a quien le estamos compartiendo la palabra. Porque es en las manos de Jesús, es en sus manos que Él va a hacer la obra. Él, hermano, se va a encargar de transformar a aquella persona y hacerla y utilizarla en lo que Él le plazca. Si vemos, Simón fue mucho más sobresaliente que Andrés. Pero el que lo llevó fue Andrés. Llevó a Simón. Entonces, hermano, cuando nosotros también evangelizamos a una persona y esta persona comienza con un ministerio, es Dios el que se lo ha dado. Y gocémonos porque Dios está utilizando a aquella persona a la cual nosotros le compartimos la palabra. Porque, hermano, en el ministerio de Dios, en las cosas de Dios, no hay cabida para el celo, no hay cabida para la envidia. Porque esta es la obra del Señor. Entonces Jesús le revela a Pedro qué iba a hacer con él. Quizás Pedro no entendió lo que Jesús estaba diciendo, pero eso no cambiaba el plan que Dios tenía para su vida. Cuando a finales de 1998 hubo una necesidad en mí de Dios. Pero como siempre sucede, hay resistencia, hay una lucha. Y esa necesidad estaba ahí. Llegó el 99 y estaba ahí. Y no me dejaba, estaba ahí esa necesidad de Dios. Había un vecino que él era cristiano y me había evangelizado cientos de veces. Yo había ido con él a la iglesia, pero nunca había tomado mi decisión. Pero en el 99 estaba esa necesidad de mí. Y otro familiar me invitó a la iglesia y me dijo, vamos. Y después de tanto ruego, decidí un domingo por la mañana, el culto lo tenían a las 10 de la mañana, acompañarlo. Y cuando íbamos en el camino, nos encontramos con este anciano que me había evangelizado por mucho tiempo. Y cuando vio que íbamos los dos
dice él, te felicito. Ahí va un futuro predicador. Yo me puse a reír. No entendía. No entendía. Y sabe, hermano, que me convertí al evangelio y por la misericordia de Dios comencé a predicar a los niños primeramente, en las células, en la calle, en la iglesia. Pero yo nunca me detuve a pensar en las palabras que este anciano había dicho. Me vine a dar cuenta 14 años después. Dios puso nuevamente en mi mente lo que aquel anciano había dicho. Y entonces, hermano, entendí que no había sido una emoción de aquel anciano, sino que había sido el Espíritu hablando a través de él. Cuando una persona le da una palabra, a veces puede ser que sea una emoción, pero no siempre lo es. Y especialmente, hermano, cuando son los propósitos de Dios para su vida. Por lo tanto, hermano, aquella palabra que alguien le da, no la desprecie, sino atesórela en su corazón. Porque quizás ahí está la palabra que Dios le está dando para edificación de su vida. Y en un tiempo Dios se va a encargar de que esa palabra se cumpla. Porque no somos, hermano, en la emoción que nosotros hablamos, sino por el Espíritu Santo. Pedro en aquel momento no entendió, no supo a qué se refería Jesús, pero posteriormente también nosotros vemos los resultados. En el versículo 43 nos dice la palabra del Señor que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Mire, cuando usted piensa en el nombre de Betsaida, ¿qué se le viene a la mente? Una ciudad buena, una ciudad de muchos sabios. A mí se me viene a la mente inmediatamente cuando leo Betsaida, un ay de Jesús. Ay de ti, Betsaida y Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que aquellos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, les dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Es decir, que esta Betsaida es lo peor que nosotros podríamos imaginar hoy en día. No era una ciudad donde hubieran muchos hermanos sabios, muchos santos. No, era una ciudad corrompida por el pecado. Pero de ahí llama a Pedro, a Andrés y a Felipe. ¿De dónde lo sacó Dios a ustedes? ¿De dónde Dios nos ha traído? ¿Nos sacó de la eminencia de este mundo? No, nos sacó de lo peor. Porque lo necio, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Pero ahora, hermanos, lo que somos es por su misericordia, por su amor. Ahora, hermano, ya no nos llama lo menospreciado, ahora nos llama príncipe, nos llama reyes, nos llama sacerdotes, nos llama santos. Pero encontramos que a Felipe, Andrés y Pedro no venían de una ciudad con una gran reputación. Pero Dios, hermano, es el que transforma los corazones. Dios, hermano, es el que produce en nosotros ese cambio que se va manifestando de nuestro interior. Y el viejo hombre dice que se va renovando por el hombre espiritual. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos, hermano, que cuando Jesús encuentra a Andrés, dice que este va y comparte la palabra con Pedro. Ahora
Jesús le dice a Felipe, sígueme, y este va donde Natanael y le testifica. Le da a conocer el mensaje, comparte la palabra con otros, con aquellos que tienen necesidad. Pero seguramente este Natanael no era un desconocedor de la palabra del Señor, de la ley y de los profetas, porque cuando Felipe va, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le cita la palabra del Señor, porque es importante, hermano, que cuando compartimos nosotros, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra religión, es de la palabra del Señor de la cual nosotros hablamos. Es a Jesús al quien nosotros estamos presentando para que la persona venga a Jesús, porque queremos seguidores de Jesús, no seguidores ni fanáticos de iglesias. Dice que Moisés en la ley, así como los profetas, habían escrito de este Jesús. No debemos de olvidar que Moisés había dicho en Deuteronomios capítulo 18, en el versículo 15, hablando al pueblo, le dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés había hablado acerca de Jesús. Juan en su evangelio en el capítulo 5, en el versículo 46 dice que Jesús les dijo a los fariseos, porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús los estaba acusando de que ellos eran conocedores de la palabra. Lo conocían. El problema es, hermano, acerca de qué pensamos de Jesús. Porque el problema aquí no es la palabra. Felipe va donde Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael, un estudioso de la palabra, él dice, bueno, sí, ahí se habla del Mesías. El problema para Natanael viene cuando dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí estuvo el pero de Natanael. Porque dice en el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo de bueno? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. ¿De Nazaret? Pero los profetas no dicen que va a salir de Nazaret. Dice que en Miqueas que iba a nacer, ¿dónde? En Belén. Entonces Natanael dice, bueno, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuál era el concepto que tenían acerca de Nazaret? Que era una ciudad perdida, que era una ciudad menospreciada. Pero dice Natanael, ¿de ahí puede salir algo bueno? ¿De ahí puede venir el Mesías? ¿Qué dice la gente cuando le compartimos de la palabra? Cuando la gente está en problemas en su matrimonio, le hablamos de la palabra, pero cuando le hablamos de Jesús, ya sabía. Puede, hermano, estar sufriendo una enfermedad, podemos ir a orar, pero cuando le decimos de recibir a Cristo Jesús, Jesús otra vez. Es lo común que nosotros hoy en día encontramos, el rechazo a Jesús. Pero Natanael no se pone a discutir con él. No se pone a decirle, sí, mira, vos sos un religioso, esto y lo otro. Él le dice, ven y ve. La mejor, hermano, que nosotros podemos hacer es llamar a esa persona para que conozca a Jesús. Dice que una persona estaba hablando en contra de Jesús y hablaba con una convicción enorme en una universidad. Pero un hombre o un joven se para y le dice, te voy a hacer una pregunta. Y el orador le dice, sí, hazla. Dice que este hombre llevaba una naranja, la pela y comienza a comérsela. Y le dijo, dime cómo sabe esta naranja.
Y él le dijo, ¿cómo lo voy a saber si el que se la está comiendo eres tú? Entonces le dice el joven, entonces, ¿cómo tú hablas en contra de Jesús si no lo conoces? No pueden hablar en contra de Jesús si no lo conocen. Solamente cuando conocemos a Jesús, solamente cuando le conocemos a Él, es que podemos, hermanos, expresar esas palabras maravillosas de adoración a Él. Ninguna persona, hermano, puede expresar palabras de amor, de agradecimiento hacia Jesús si no le ha conocido. Es por eso, hermano, que aquellos discípulos estaban constantemente con Jesús, siguiendo a Jesús. Natanael le dice, ven y ve. Cuando Jesús ve a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe solamente le dice a Natanael, ven y compruébalo tú mismo. Por más palabras persuasivas que nosotros tengamos, la persona no va a poder comprender en su totalidad lo que Jesús es, a menos que le reciba a Él. Si el amigo que nos escucha quiere aprender de Jesús, quiere conocer a Jesús, él se quiere dar a conocer. Pero a menos que pregunte dónde moras y vaya con Él, es entonces que va a poder tener esa experiencia de conocerle. No se puede de otra manera. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de aprender que en el evangelismo no depende tanto de nuestras palabras, sino del Espíritu Santo que obra en el corazón de aquel que recibe la palabra. Por lo que nosotros debemos de esforzarnos, de dar a conocer la palabra, de tener una convicción, porque Jesús, cuando vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquel se quedó sorprendido y le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Era costumbre, hermanos, que los maestros fueran con sus discípulos a meditar en la palabra en árboles frondosos. Allí, hermanos, estaban Natanael meditando en la palabra, pero no entendía. Tenía dedicación, deseo de querer conocer a Jesús. Por eso cuando Jesús lo ve, le dice un verdadero israelita. Porque aquel no se conformaba con la vida religiosa. Aquel quería recibir algo más. Aquel quería conocer más. Y cuando llega Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te conocía. Usted, hermano, cuando vino al Señor, para el Señor usted no era desconocido. Él sabía exactamente lo que usted era. Él sabía, hermanos, lo que yo era. Él sabía lo que yo necesitaba. Y lo que necesitaba era a Jesús en mi vida. Lo que el mundo necesita es a Jesús en la vida de cada persona. Por eso, hermano, él refleja un conocimiento profundo de lo que había en el corazón de Natanael. Y le dice, yo te conozco, yo sé quién tú eres. El problema, hermanos, es el pecado nos separa de Cristo Jesús. No es que Jesús no sepa, Él lo sabe todo. Pero Él no se puede revelar a nosotros porque hay pecado en nosotros. Necesitamos reconocerle a Él. Por eso, hermano, Natanael responde y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el rey de Israel. Le asigna dos títulos que reflejan una relación con el Padre. Vaya a Salmos capítulo 2. Para que vea lo que nos dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 2. El versículo 6 y 7 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estaba hablando ¿de quién? De Jesús. Estaba hablando, hermano, en el Salmo de Jesús. Ahora, en Sofonías 3:15 dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Este Natanael ahora declara que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores verás, le dijo. Es que, hermano, comenzamos con un encuentro con Jesús. Pero la revelación de Jesús no se detiene ahí. Cada día el Señor se sigue revelando a nuestras vidas. Cada día nosotros vamos conociendo a Jesús. A Jesús. Por eso es que podemos decir que Él es Rey. Por eso es que podemos decir que Él es el ungido de Dios. Porque le hemos conocido. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a sus discípulos: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Génesis capítulo 28, cuando Jacob huía de Esaú, dice que llegó a un lugar y acomodó ahí el lugar para dormir. Y él tuvo un sueño y él veía una escalera que iba de la tierra y llegaba hasta el cielo. Y que ángeles dice que subían y bajaban por aquella escalera. Ahora dice la palabra del Señor que aquel era Jacob. ¿Quién era Jacob? Un tramposo. No era íntegro. Pero cuando Jesús ve a Natanael le dice: he aquí un verdadero israelita. Porque posteriormente Dios cambió el nombre de Jacob. Ahora, dice que hay integridad en él. Y como hay integridad en su corazón, va a ver cosas mayores y va a ver cumplida el sueño que tuvo Jacob. Nosotros, hermanos, vamos a ver revelado. ¿Cómo es que vemos revelado? Porque ahora, hermanos, dice la palabra del Señor que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquella escalera que unía la tierra con el cielo, ahora vemos que el Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, es el que une la tierra con el cielo. Gloria al Señor. Y es a través de Jesús que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Hermanos, estos hombres que se decidieron seguir a Jesús tuvieron grandes experiencias. Pudieron experimentar no solo el amor de Dios, sino ver, hermanos, que aquellas promesas se habían cumplido. Nosotros ahora, hermano, y todo aquel que quiera reconocer o quiera conocer más a Dios, debe de saber que solamente es Cristo a través de quien podemos llegar a nuestro Dios. Ahora, hermanos, creemos nosotros en el regalo que Dios nos ha dado. Vemos que Dios nos ha dado grandes bendiciones, que Dios nos ha dado a su Hijo.
Pero a veces, hermanos, nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. Seguimos a veces, hermanos, la tradición. Nos vemos, hermanos, contagiados de lo que el mundo está viviendo hoy en día. Y a veces, aún dentro de las iglesias, se predica en contra de la Navidad. Uno de mis hijos me preguntó, ¿existe la Navidad? Sí, existe. Pero también hay que explicarle qué es la Navidad. La Navidad no son los árboles. La Navidad no son las luces. La Navidad no es nada de eso. La Navidad es el nacimiento del Mesías, del prometido, del Salvador, del que nos rescataría del pecado y de la muerte para trasladarnos a su luz admirable. Esa es la verdadera Navidad. Hoy en día buscamos secularizar todo. Sabe que no solamente el mundo trata de negar la Navidad, también los cristianos. ¿Por qué? Porque se dejan contagiar por la religiosidad. En cuando Jesús nació, se anunció en el cielo, se anunció en la tierra. Fue un acontecimiento que no pasó inadvertido. ¿Por qué ahora? Por un espíritu religioso no vamos a decir que Jesús es el mejor regalo que nos ha venido. Lo demás olvídese. Pero a Jesús, el nacimiento de Jesús, no lo podemos negar, porque es una realidad. Lo más importante es que un día ese Jesús vino a ser morada, no en un pesebre, sino en nuestro corazón. Y eso, hermano, cambió el rumbo de nuestra vida. Y por eso, hermano, estamos hoy en este lugar. Y es digno Él que le adoremos, que le agradezcamos y que le alabemos todos los días. Y que celebremos de que Cristo vino a este mundo para darnos esperanza y para darnos salvación. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.